Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta segunda parte vamos a ver las propiedades de la divisibilidad con respecto a las operaciones. Entonces, para esto, primero lo que voy a hacer es recordar la definición de divisibilidad. Para eso tenemos A y D en Z, con D distinto de 0. Entonces, la definición de divisibilidad, ¿se acuerdan? D divide a A, por definición, si solo si existe un número entero, que lo llamo K en Z, tal que A es K por D. Es lo mismo que decir que el cociente A sobre D es un número entero. Esto es una forma útil de pensarlo, para no confundirnos siempre, es pensar que dentro del número A está escondido el número entero D. Dentro del número entero A está escondido el número entero D. Pensarlo así ayuda, y después más adelante, cuando trabajemos un poco más con los números primos, nos vamos a dar cuenta que es una buena forma de pensar. Entonces, déjenme, antes de empezar con las propiedades de la divisibilidad, déjenme hacer un ejemplito de algo, de una propiedad que es muy útil y que nos va a aparecer varias veces. Para todo A en Z, con A distinto de 1, y para todo N en N, incluso podríamos poner N0, tenemos que, bueno, no voy a poner en N porque para 0 también es cierto, tenemos que A menos 1 divide a la N menos 1. Vamos a probar esto. Esto hay varias formas de probarlo. Uno ya cuando ve un N podría pensar en probarlo por inducción. Perfectamente se puede probar por inducción. Acá voy a hacer algo distinto y después de la parte que viene vamos a hacer otras cosas distintas. Esto va a ser medio un truquito lo que voy a usar. Un truquito que tiene que ver con que, ¿se acuerdan que uno conoce la serie geométrica? Sabemos que para todo Q, vamos a poner I para no hacer lío, para todo Q distinto de 1, habíamos calculado la serie geométrica que daba Q a la n más 1 menos 1 dividido Q menos 1, para Q distinto de 1. Bueno, vean la analogía con esto. Acá en el cociente de la derecha tenemos, en lugar de tener a la n menos 1, tenemos Q a la n más 1 menos 1, pero eso se arregla fácil. El Q se lo reemplaza por A, misma condición, Q distinto de 1 a distinto de 1, y donde dice n más 1 ponemos n. Si donde dice n más 1 ponemos n, donde a la izquierda dice n, tenemos que poner n menos 1. Entonces hagamos estos arreglitos, esta es la serie geométrica, no tengo nada que probar, ya lo probamos. Entonces hagamos estos arreglitos, la suma para A, para I de 0 a n de A a la I es a la n más 1 menos 1 sobre A menos 1, ¿ah? Y donde decía n más 1 hay que poner n, entonces acá tenemos que poner n menos 1 en la suma de la izquierda. La suma para I de 0 a n menos 1 de A a la I es A a la n menos 1 dividido a menos 1. Para A distinto de 1, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo con esto? Esto es simplemente la serie geométrica aplicada al valor A distinto de 1 y la suma está n menos 1. Esto implica entonces que a la n menos 1 es la suma para I de 0 a n menos 1 de A a la I por A menos 1. Y acá justamente, en el paréntesis de la izquierda, la suma para I de 0 a n menos 1 de A a la I, es este famoso K entero que estamos buscando. Porque si A es un número entero, la suma para I de 0 a n menos 1 de A a la I también es un número entero. Encontramos el cociente. En esta demostración, que es, como repito, es truquito, a la n menos 1, y sigo poniendo mal acá. Perdón.
No es a la n menos 1 con el n menos 1 arriba, es a la n menos 1. Lo escribo bien. A la n menos 1 es la suma para i de 0 a n menos 1 de a a la i por a menos 1. Conclusión, a menos 1 divide a la n menos 1. Como queríamos probar, acá lo hicimos con truquito, recordando la expresión de la serie geométrica, pero además acá, la ventaja es que tenemos además el valor del cociente. Dejo como ejercicio, pensar, ejercicio, usar esto para probar que para a distinto de 1, si m divide a n, entonces a la m menos 1 divide a la n menos 1. Usen lo anterior, lo pueden hacer por su cuenta, lo pueden hacer también por inducción, pero traten de ver de qué forma se puede usar lo anterior. ¿Está? Bueno, vamos a las propiedades con las operaciones. Propiedades de la divisibilidad con las operaciones. Propiedades de la divisibilidad. Con las operaciones, ¿cómo se comporta la divisibilidad con las operaciones suma y producto? 1. Bueno, en todo esto, siempre, todos los números que aparecen, siempre, y el D también. Siempre los números son todos enteros, todos los números que aparecen, y siempre que hable de un divisor va a ser distinto de 0. Entonces, si D divide a A y D divide a B, entonces D divide a la suma. D divide a la suma. Ahora vamos a ver por qué, pero piensen en lo que dije. Si dentro de A está escondido un D y dentro de B está escondido un D, voy a poder sacar este D en factor común. Esto es exactamente lo que pasa. Supongamos que D divide a A y D divide a B. Si, solo si, existe un K1 en Z tal que A es K1 por D, existe un K2 en Z tal que B es K2 por D. Acá simplemente escribí las definiciones. Entonces, cuando yo escribo A más B, va a ser igual a K1 por D más K2 por D, y puedo poner en factor común el D, y me queda factor común de K1 más K2. Y fíjense que si K1 y K2 están en Z, K1 más K2 es un K que está en Z. Es exactamente la definición de la divisibilidad. ¿Estamos de acuerdo? Y esto que puse con más, claramente también lo podemos hacer si ponemos menos. Esto no me cambia absolutamente nada. ¿Está? Así que cuando un D divide a dos sumandos, divide a la suma, también a la resta. Hay que tener un poquito de cuidado porque la recíproca, cuidado. D divide a A más B no implica en general que D divide a A y o D divide a B. Que D divida a una suma no tiene nada que ver con que D divida a los sumandos, nada que ver. Ejemplo, y bueno, ejemplos obvios, ¿no? Ejemplo, 5 divide, te pongo un ejemplo obvio, 5 divide a 2 más 8, porque 5 divide a 10, pero 5 no divide a 2, y 5 no divide a 8, no divide a ninguno de los dos, no divide a 1, no divide a nada. Ojo con esto, porque esto es algo que ahora que ustedes me ven, dicen obvio.
¿De qué me estás hablando? Esto es obvio. Sí, es obvio, pero es un error que se repite constantemente. Uno se apure, una se apura y dice, pero si divide a cada uno de los sumandos. No, no. ¿Tá? Hay un único caso que podemos afirmar que si D divide a una suma, divide a un sumando, es cuando sabemos que D divide a alguno de los sumandos. Si D divide A más B y D sabemos que divide a uno de los sumandos, entonces sí vale que D divide al otro sumando. Pero para garantizar que si D divide a una suma, divide a alguno de los sumandos, tiene que saber que divide a uno de los sumandos. Tiene que saberlo de antemano. Y de nuevo, la demostración, acá es muy simple, pues B se escribe como A más B menos A. Y si D divide a A más B y D divide a A, entonces D divide a A más B menos A por el 1 que vimos antes. ¿Está? O sea que esta es cómo funciona con la suma. Y ahora vamos al producto. Ahora vamos al producto. Vamos al producto. Si D divide a A, entonces D divide a C por A para todo C en Z. De nuevo pensemos que si D está escondido dentro de A, está escondido dentro de cualquier múltiplo de A. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? A ver, ya me están haciendo en la cabeza la demostración, ¿no? Es muy parecido a lo que hicimos antes. Pues D divide A, si solo si existe un K en Z, tal que A es igual a K por D, y por lo tanto C por A va a ser C por K por D. Y acá está nuestro número en Z, que nuestro cociente que está en Z. ¿Está bien? O sea que D divide a C por A. O sea que cuando D divide a un número, divide a cualquier múltiplo de ese número. Ojo, 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 que la recíproca tampoco es verdadera. 2', ojo, si D divide a C por A, para algún C y algún A, esto no implica para nada que D divide a C o D divide A. Si un divisor está escondido en un producto, no quiere decir que está escondido en alguno de los factores. Ojo con esto, porque esto es otro error frecuente, aunque sea obvio. Por ejemplo, voy a poner que 6 divide a 12. ¿Estamos de acuerdo? Que 12 lo puedo pensar como 4 por 3. Pero 6 no divide a 4 y 6 no divide a 3. ¿Estamos de acuerdo? Que un número divida un producto no quiere decir que divide alguno de los factores. Vamos a ver más adelante que de hecho esto es una caracterización de los números primos. Los únicos números que cuando dividen a un producto dividen a alguno de los factores son los números primos. Los números primos, y eso lo vamos a discutir mucho más adelante, seguramente es algo que ustedes ya conocen. Entonces voy a resumir todo esto que vimos hasta ahora, entonces voy a resumir todo esto, no sé por qué se me va, en una proposición o en una cosa que lo resume todo. Entonces tenemos A1, AN, C1, CN en Z, D en Z, D distinto de 0. Entonces, si D divide a A1
Lo voy a poner distinto. D divide a 1. D divide a n implica D divide a C1 a 1 más Cn a n. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un resumen de las dos propiedades que vimos antes. Hecho, en lugar de hacerlo para dos términos, hecho para n términos. Si D divide a n sumandos, cada uno de los sumandos los puedo multiplicar por un CI y no va a cambiar la propiedad que D divide y los puedo sumar. Así que esto de alguna manera resume estas propiedades. Y ahora vamos a ver otro tipo de propiedades un poco distintas, un poco distintas, un poco distintas, un poco distintas. No, esto no me gusta, es así. Dale, dame bolilla. 3, de nuevo, si D divide a A y D divide a B, recuerdan que antes dije que si D divide a A, entonces D divide a C por A para cualquier C en Z, independientemente de que D lo divida o no. Pero ahora piensen que si el D divide a los dos términos, A y B, dentro del A tenemos un D, dentro del B tenemos un D, en definitiva, dentro del A por B vamos a tener un D cuadrado. Y de la misma manera, bueno, y nada más. Porque, de nuevo, es muy sencilla la justificación, pues si D divide A es lo mismo que decir que D es igual a K1 por, A igual a K1 por D, y B es igual a K2 por D. Esto quiere decir que D divide A y D divide a B. Entonces, cuando yo escribo A por B, esto es K1 por D por K2 por D, o sea, K1, K2 por D, y acá está mi famoso K en Z, el famoso cociente, que es un número entero. ¿Está? Entonces, si D divide A y D divide a B, D cuadrado divide a A por B, y de la misma manera, entonces vamos a resumir en una propiedad que lo extiende, resume, etc. Vamos así, D divide a 1, D divide a n, mismas condiciones que antes, a1 a n son números enteros, entonces D a la n divide, ¿qué quería poner? No quería poner esto, así que lo voy a tachar. Esto lo voy a tachar porque estoy haciendo lío. Ahora imagínense, ahora 3' sí. Imagínense que tomamos A igual a B igual a A. Entonces, si D divide a A, tenemos que D cuadrado divide a A cuadrado. D cuadrado divide a cuadrado, de la misma manera D cubo divide a A cubo, y en general D a la n divide a A a la n para todo n natural. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No? Estoy mirando 3 y tomo A igual a B, entonces D divide A y D divide A, que es lo mismo que decir que D divide A, D cuadrado divide A por A, que es A cuadrado, D cubo divide A cubo, dn divide A a la n. ¿No? Y por supuesto, la propiedad 3 también se puede extender si D divide a 1, D divide a 2, hasta D divide a n, entonces, ¿quién divide a 1 por A2 por AN? ¿Quién se les ocurre? O sea, si D divide a n términos, ¿quién va a ser un divisor asegurado de A1 por A2 por AN? Tenemos un D en A1, un D en A2, un D en AN, en definitiva tenemos D a la n dentro de este producto. Esto es en realidad, el 3 segunda venía antes.
del 3'. Pero bueno. Bueno, estas son las propiedades de la divisibilidad con respecto a la suma y al producto. Hay cosas que valen, la dirección de ida vale, pero ojo con las recíprocas porque ya vimos que no vale. Si D divide una suma no tiene por qué dividir a los dos términos, y si D divide un producto tampoco. Para terminar esta pequeña parte, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo de cómo calcular estas cosas. Ejercicio, ejemplo, ejemplo, que es hallar todos los A en Z con A distinto de 1, ahora se va a entender por qué lo pongo, tales que A menos 1 divide A cuadrado más 5. ¿Quiénes son los números enteros que satisfacen que A menos 1 divide A cuadrado más 5? ¿Por qué excluí el valor 1? Excluí el valor 1 porque A menos 1 no puede ser 0. Ya sabemos que los divisores no pueden ser 0. Bueno, truco. Tenemos que tratar, lo que tenemos que tratar de hacer, o sea, acá tenemos que A menos 1 divide una expresión que depende de A. Esta es nuestra única hipótesis. Si a la derecha tuviéramos una expresión que no depende de A, si a la derecha, por ejemplo, tuviéramos 6, entonces ya podríamos decir, A menos 1 divide a 6, tengo todos los posibles valores de A menos 1, porque los puedo calcular, porque conozco los divisores de 6, y después puedo probar uno por uno a ver si se satisface. Entonces, el objetivo acá es deshacerme del A a la derecha del símbolo de divisibilidad. Encontrar una expresión que no dependa de A la derecha. ¿Está? Bueno, entonces para eso, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es usar cosas que sabemos que son ciertas. Sabemos que son ciertas en forma tautológico. Un número siempre se divide a sí mismo, por ejemplo, ya lo vimos. Un número siempre se divide a sí mismo, con lo cual A menos 1 se divide a sí mismo, A menos 1, no importa quién sea A menos 1 se divide a sí mismo, para A distinto de 1 siempre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, usando las propiedades de antes, A menos 1 también divide a cualquier múltiplo de A menos 1. A menos 1 divide a C por A menos 1 para cualquier C. Yo de alguna manera me quiero deshacer del A cuadrado que está arriba. Entonces lo lógico es multiplicar por A para obtener A cuadrado menos A. Y con esto me apareció el A cuadrado a la derecha. Pero también me apareció el menos A, que mejoró un poquito, igual se puede arreglar bien. Ahora fíjense, si A menos 1 divide A cuadrado menos A, y si A menos 1 divide A cuadrado más 5, yo sé que A menos 1 divide a la resta. Entonces me voy a sacar de encima el A cuadrado. Lo voy a ver reemplazado por un A. Pero si uno, pensando acá, y lo voy a hacer en un paso un poco más rápido, piensa un poco, y en lugar de multiplicar simplemente por A, para decir que A menos 1 divide a A por A menos 1, yo puedo dividir por algo un poco más piola, para que no me aparezca este menos A de la derecha que me molesta un poco. ¿Por quién puedo multiplicar el A menos 1? Para tener una expresión donde aparece A cuadrado, pero no me aparece A, sino una constante, que me va a simplificar la vida. Y yo digo, bueno, en lugar de multiplicar por A, ¿qué tal si multiplico por A más 1? Porque cuando yo multiplico por A más 1, justamente, por diferencia, esto se conoce, esta es la famosa diferencia de cuadrados, esto me da que A menos 1 también divide A cuadrado menos 1, y de hecho, en realidad, lo podría haber usado directamente antes con el ejemplo que hice de la serie geométrica. Haciéndolo así, o por la serie geométrica, por el ejemplo que hice antes. Por el ejemplo que hice antes,
sabemos que a menos 1 divide a cuadrado menos 1. O sea, podría no haber hecho toda esta cuenta intermedia, sino que directamente decir a menos 1 divide a cuadrado menos 1, y seguro que muchas y muchos de ustedes ya lo habían pensado y se preguntaban por qué me metí en este enjambre. Bueno, entonces fíjense, o sea, estamos buscando A, buscamos los A, distinto de 1, tal que a menos 1 divide a cuadrado más 5 y a menos 1 divide a cuadrado menos 1, porque la segunda afirmación siempre vale. Puedo restar, porque si a menos 1 divide a dos términos, divide a la diferencia. A menos 1 divide a la resta, a cuadrado más 5 menos a cuadrado menos 1. ¿Por qué resto? Para deshacerme del a cuadrado, para deshacerme de la dependencia de a la derecha que me molesta. O sea, a menos 1 divide a cuadrado menos a cuadrado me da 0, 5 menos menos 1 me da 6, justo 6, justo el que había dicho antes. A menos 1 divide a 6. Entonces, si a menos 1 divide a cuadrado más 5, a menos 1 divide a 6. Entonces, ¿quiénes son los posibles valores de a menos 1? Si a menos 1 divide a 6, los valores son los divisores de 6, que los divisores de 6 los conocemos, son más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Así que a menos 1 es alguno de estos valores, y recuerden, con a distinto de 1, por cualquier cosa, para que no se nos escape. Ahora, esta deducción que hicimos es una implicación. Por ahora, es una implicación. Yo nunca verifiqué que fuera un sí, solo sí. Con lo cual, lo más simple ahora es verificar para los distintos valores posibles si se cumple. Verifico para los distintos valores obtenidos de A, si A menos 1 divide a cuadrado más 5. Entonces, por ejemplo, empecemos con los positivos. Dijimos que si a menos 1 igual a 1, esto quiere decir que a igual a 2, es un valor permitido, a menos 1 no es 0. Bueno, a menos 1 no es 0 nunca, porque fíjense que para estos valores a menos 1 nunca da 0. A nunca es 1. ¿Por qué? Porque a menos 1 está en un conjunto donde no está el 0. Entonces este sería el valor a igual a 2. Entonces es cierto que 1 divide a cuadrado más 5, pues 1 divide cualquier cosa. Y lo mismo con a menos 1 igual a menos 1. Menos 1 divide cualquier cosa. Ese sería el caso a igual a, ¿cuánto me da esto? 0. O sea que sirve el 0, sirve el 2. Cuando a menos 1 igual a 2, o sea que sería el caso que a es igual a 3, vamos a ver si 2 divide a cuadrado más 5. A menos 1 es igual a 2. A cuadrado más 5. 2 divide a 6, ¿no? Sí, a menos 1 es igual a 2. Qué raro esto. ¿Lo estoy haciendo bien? Bueno. Cuando a menos 1 es igual a 2... no, a cuadrado más 5. Ven que estoy haciendo un error. A es 3. A es 3. Perdón. A es 3. A es 3. Entonces me queda 3 al cuadrado más 5. Ya me parecía raro. Que es 9 más 5 me da 14. 2 divide a 14, ok. O sea que el valor 2 sirve. Si a menos 1 igual a menos 2, es el caso a igual a
¿cuánto? Menos 2 más 1 me da menos 1. Ya dije, entonces, a menos 1 igual a menos 2 divide a menos 1 al cuadrado, más 5, que me da menos 1, 1 más 5, 6. Ok, o sea que el valor a igual a menos 1 sirve. Después a menos 1 igual a 3. Si a menos 1 igual a 3, esto es que a es igual a 4. Entonces la pregunta es si 3 divide a 4 al cuadrado más 5, 16 más 5, que es 21. Bien, o sea que el valor a igual a 4 sirve. Si a menos 1 igual a menos 3, que es el valor que a es igual a menos 2, la pregunta es si menos 3 divide a menos 2 al cuadrado más 5, o sea, 4 más 5 que me da 9, y la respuesta es cierto. Menos 3 divide a 9, 3 divide a 9, que es lo mismo, y simplemente me falta verificar los valores a menos 1 igual a 6 y menos 6. En el caso a menos 1 igual a 6, me queda que a igual a 7. Entonces la pregunta es si 6 divide a 7 al cuadrado más 5, que me da 49 más 5, 49 más 5 me da 54, y efectivamente 6 divide a 54, ¿no? Pues 6 por 8. Y la última, a menos 1 igual a menos 6, que es el caso que a igual a menos 5, 6, no, menos 6 divide a menos 5 al cuadrado más 5, 25 más 5, 30, y efectivamente también divide, o sea que sirven todos los valores. ¿Cuáles son todos los valores? A igual a 2, a igual a 0, a igual a 3, a igual a 2, a igual a 0, a igual a 3, a igual a menos 1, a igual a 4, a igual a menos 1, a igual a 4, a igual a menos 2, 7, menos 5. Sirven todos los valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que son los 8 divisores de 6. Corresponden a los 8 divisores de 6, que son más menos 1. O sea, corresponden que a menos 1 puede ser cualquiera de los 8 divisores de 6, más menos 1, más menos 2, más menos 3, más menos 6. Bueno, con esto terminamos este bloque. Entonces lo que les pido es que se familiaricen con las propiedades de la divisibilidad con respecto a las operaciones, las propiedades estas que están marcadas en violeta, se familiaricen con ellas, porque en el último bloque de la clase de hoy vamos a introducir una notación muy cómoda debida a Gauss, al matemático Gauss, del que ya hablamos, que permite trabajar muy cómodamente con la divisibilidad. Entonces esto es lo que vamos a hacer en la última parte de la clase de hoy, y los dejo por ahora. Adiós.